En este episodio quiero revelarte la estrategia o el método que utilizo yo a la hora de escribir artículos para mi blog. En primer lugar, lo que necesito es una idea de contenido. Y normalmente las ideas me llegan de distintas formas. A la hora de escuchar podcasts, a la hora de escribir algún contenido o crear algún contenido para una red social, como por ejemplo Instagram, o si alguien me hace alguna pregunta, o si estoy leyendo, viendo alguna publicación, veo algún comentario, alguna pregunta que hayan dejado en otras publicaciones, tanto mías como de otras personas. En función de toda esta información, lo que hago es ver si he escrito algún artículo ya sobre esa temática o no, si puedo mejorar ese artículo en función de alguna pregunta, añadiendo alguna cosa más, extra, y en función de eso, si no he escrito ningún artículo sobre esa temática, lo escribo. A la hora de escribirlo, ¿cómo lo hago? En función de mi experiencia. Todo lo que hago, básicamente, lo publico en función de mi experiencia y mis conocimientos previos. Y empiezo a pensar cómo lo hago yo, cómo ha sido mi fase de aprendizaje, qué es lo que implemento. Te pongo un ejemplo. El otro día estoy publicando en una nueva cuenta de Instagram información sobre cómo hacer crecer Instagram, una cuenta de Instagram y ganar dinero con ella. Entonces estoy creando contenido específico hablando sobre ello. Y en mi mente, pues lo primero que necesitas es una idea, ¿vale? ¿Cómo genero ideas? A partir de algo que te gusta, que tienes conocimiento, que hay oportunidad y que se puede generar ingresos. Pues voy a crear un post hablando sobre ello. También puedo crear un artículo con esa información hablando sobre ello. También puedo crear un episodio de podcast hablando sobre ello. Reutilizo muchísimo contenido. Y en este caso iba creando esa escalera para crear un negocio a partir de Instagram y una de las últimas publicaciones era crear tu plan de negocio, saber cómo vas a ganar dinero a partir de esa idea. Y desarrollé eso. Primero tienes la idea, después primero tienes que ver qué vas a vender, cómo lo vas a vender y lo plasmé, saco todas esas ideas y las organizo. ¿Qué hice? ¿Esto lo tengo escrito en mi blog? No lo tengo escrito. Pues voy a escribirlo. Esa publicación que ya pensé para Instagram, genero este artículo para mi blog. Lo que hago adicionalmente es, después de tener ya toda esa información en función de mi experiencia, por eso es importante hablar sobre algo que tienes conocimientos, aunque no es obligatorio, podemos utilizar inteligencia artificial para ello, por ejemplo. De hecho, yo utilizo la herramienta Escríbelo, te dejo el enlace en la descripción, para generar artículos de contenido del que no tengo mucha idea, o incluso para generar un contenido base del que luego ir tirando y optimizando, y esto lo hago en otros de mis blogs. Pero en mi blog principal, en borjagirón.com, lo que escribo es todo mío, personal, así me diferencio. El caso es que después lo que hago también, para por ejemplo, cómo crear tu plan de negocio, busco en Google, busco crear plan de negocio y veo lo que está ofreciendo Google, esos resultados. Y en este caso, en particular, vi que los resultados de esas primeras posiciones eran un contenido de muy baja calidad. Es decir, estaba escrito como si fuera por un libro que lo hubieran copiado y pegado, sin ejemplos reales, con palabrejas raras que no se entienden, poco útil para el usuario. Y yo lo he cambiado por completo, por eso he creado ese artículo, que es diferenciador del resto y que espero que se posicione en Google, que Google sea capaz y la gente de ver ese valor diferenciador. No obstante, no es lo más importante que me posicione Google. Para eso ya sabes que si quieres aprender sobre SEO, tienes mi podcast SEO para Google. Lo más importante es saber que tengo ese artículo y que si alguien me pregunta sobre cómo crear un plan de negocio, tengo ese artículo y tengo esa publicación en Instagram. Y además crearé un episodio en alguno de mis podcasts en el que pueda ayudar específicamente, seguramente en el podcast Marketing Digital o en el podcast Los Últimos Días o en ambos. Ya sabes que suelo publicar de vez en cuando el mismo contenido en diferentes fechas, en diferentes podcasts. Porque no la audiencia, tú que estás escuchando este episodio, seguramente no escuchas el resto de mis 13 podcasts. Pero sí que puedes escuchar este y algún otro, o solo este. Por eso es importante reutilizar el contenido, tanto a nivel de distintos podcasts como de distintos formatos, porque el tiempo es lo más importante. Después lo publico, escribo el artículo organizado por una introducción, un nudo y un desenlace, unas conclusiones que añado al final. Y todo organizado por frases cortitas, que es lo que suelo hacer ahora,
que vayan más directas al grano, como si fuera una newsletter, más fácil de leer, no siempre, pero sí que lo tengo en la mente, y negritas, en cada frase, en cada párrafo una negrita, algún enlace específico si hablo sobre otra cosa. Incluso, al mencionar en este artículo de cómo crear un plan de negocio, tuve que mencionar el tema de los embudos de venta. Y dije, ¿he hablado sobre embudos de venta? No he hablado sobre ello. Así que voy a crear otro artículo y una publicación en Instagram hablando sobre embudos de venta. ¿Y cómo los hago yo? Un embudo de venta básico para Instagram. Incluso crearé un episodio del podcast de Instagram sobre embudo de ventas para Instagram, del podcast Marketing Digital sobre embudos de venta para negocios en general online, y todo en función de cómo creo yo mis embudos de venta, explicándolo. No utilizo párrafos, no utilizo palabras raras, ni trato de poner tecnicismos, ni me fijo en otros contenidos. Simplemente lo que está en mi mente, lo que yo hago, lo plasmo. Y esto, de nuevo, me diferencia. Es mucho más sencillo. Hay algunos referentes del mundo del marketing que es como si se lo hubieran preguntado a ChatGPT, que seguramente lo hagan algunos de ellos, y se ponen a leer. Cuenta tu experiencia. Es que desconectas por completo si no cuentas tu experiencia. Yo, por lo menos, si hay un podcast que está leído y que encima está mal preparado, porque, por ejemplo, Óscar Feito, creo que muchos de sus episodios, no las entrevistas, pero muchos de sus episodios los tiene preparados y lo puedes leer, pero es como si me lo estuviera contando. Y ahí está la gran diferencia. Y para eso se necesita mucha experiencia, mucho tiempo y saber de lo que se está hablando. Pero en mi caso, este episodio me he leído las notas que me he preparado antes y no tengo las notas delante porque te lo estoy grabando con el móvil en el coche, que quiero lanzar más episodios. Cuando no puedo tener el sitio de grabación, no puedo parar de grabar episodios. Y por eso, ahora mismo no tengo guión delante, simplemente me lo he leído un poco antes, esos puntos clave que quería tocar en este episodio y ese título, y ya está. Y así te explico cómo creo, en este caso, este episodio que te lo acabo de explicar, pero también te explico cómo creo los artículos de mi blog. ¿Por qué? Porque simplemente te cuento cómo lo hago. Y no tengo que leerme un guión para contarte cómo creo un artículo en mi blog, o cómo creo un episodio de podcast, o cómo creo un post para Instagram, porque es mi día a día y eso me facilita enormemente la labor. De nuevo, si tuviera 50 blogs de diferentes temáticas, ChatGPT o la herramienta Escríbelo, le pones un título y te lo escribe, y luego tú puedes modificar, poner negritas, poner enlaces a otros artículos, cambiar algunos aspectos que queden más robóticos y unas conclusiones. Y con eso puedes crear artículos de gran calidad, tanto si tienes conocimientos como si no. No obstante, Google, si lo que te interesa es posicionar, le da mucha prioridad a quien escribe. Así que trata de trabajar tu marca personal. Un fuerte abrazo, espero que te haya gustado. Recuerda que puedes seguir aprendiendo conmigo uniéndote al Club de Emprendedores Triunfers desde borjagirón.com/club. Te repito, borjagirón.com/club. Te veo dentro. Un fuerte abrazo.